Bienvenidos nuevamente, Maracaibo Irreverente, barajar, ¿qué significará barajar? Escribime al 0414-677-0363, que significa barajar. Chico, tengo muchísimos reporteros soy yo, pero el día de hoy yo voy a aprovechar esta entrevista porque estoy con mi invitada Ana María Osorio, estratega en comunicación política, doctora en ciencias políticas, conferencista. Tiene más puestos que un bus de Ruta 6, tiene más conocimientos también y además ha logrado pues transmitir de alguna manera un equilibrio profundo en los análisis políticos. Hoy quiero darle la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros acá en Maracaibo Irreverente y arrancar de una vez con política. El escenario político. Actualmente la oposición ha hecho una propuesta de primarias para seleccionar un candidato. Unos han dicho candidatos, otros han dicho el líder de la oposición, pero pocos hablan de lograr ganar la presidencia, porque no es tener un candidato, es lograr tener los que desean la oposición, que es un cambio, y ofrecer un nuevo presidente de la República. En medio de esto y estas discusiones, quería saber cómo está, en cuanto a tu opinión, el escenario actual de lo que es la primera propuesta de la oposición, que es lo que creo que mucha gente exigía de hace mucho tiempo, las primarias. ¿Cómo ves ese proceso? Bienvenida a Maracaibo Irreverente. Bueno, un placer para mí estar siempre en esta que es mi casa, NSTV, y bueno, también en este programa. Bueno, mira, hablar del proceso de primarias, como lo decíamos o lo conversábamos en nuestra tertulia previa, es que para enfrentarse a un proceso electoral, lo primero que tú tienes que tener claro son las circunscripciones electorales y el padrón electoral. Y hasta hoy, que hizo llegar a través de una nota de prensa quienes son hoy los que encabezan el proceso unitario, la Comisión Nacional de Primarias, simplemente han dicho que hay 3.160 centros de votación en el ámbito nacional y ellos los dividen en todos los estados del país y aseguran que en el caso del Zulia, por ejemplo, hay 360 centros de votación para elegir ese candidato. Entonces no nos dicen cuál es la ubicación, quiénes son los responsables, cómo va a ser toda la logística, el horario de trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos un padrón electoral, pero no nos dicen si son las mismas personas que están inscritas en el Consejo Nacional Electoral o si hay que ratificar la inscripción como ellos lo hicieron en el proceso de los extranjeros que van a votar. Y eso hasta los momentos no está claro. Siento que ese proceso, más allá de lo que han dicho algunos de que está dinamitado, es que se está quedando sin combustible. Hasta los momentos el proceso de primaria es en octubre, ya inició el mes de agosto, queda muy poco tiempo y no tenemos establecido cuál es la campaña, cuál es la logística, cuáles son los tiempos. No hay absolutamente nada, nada más está establecido los 14 precandidatos que quedaron en sus postulaciones, de los cuales hay varios que se aceptó la postulación pero que están inhabilitados ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos lo que han dicho es que simplemente hay que allanarles el terreno, pero ¿qué significa eso? Significa que los demás tienen que ser los electos y ellos simplemente sumarse, o cómo es el proceso, porque dudo mucho, por la experiencia de cómo se ha trabajado el tema político en nuestro país, que alguien con una inhabilitación política, que en este caso es pérdida de investidura, que no puede ni elegir ni ser electo en un proceso de elecciones, cómo esa persona, el gobierno le va a revocar eso, lo dudo mucho. Además que al final ellos terminan colocando a los candidatos que más les favorecen. ¿Cuál va a ser el consenso entre todos los actores políticos? Por eso digo, hablar ya de candidatos es darle mayor confusión al ciudadano, al elector, porque al final hay que trabajar en un proceso unitario que sea capaz de elegir a quién se va a enfrentar a un proceso de una elección presidencial en el año 2024 y que pueda regir los destinos de nuestro país en un proceso de transición, porque quien quede electo va a llevar el momento más fuerte o de impacto de la transición de un sistema político y unas políticas públicas
que han cambiado a todo el país y tiene que, ahí ese sí le va a tocar allanar el terreno para que haya un proceso realmente electoral democrático donde todos puedan participar y escoger al más idóneo. Pero hasta ahora no puede ser un candidato cualquiera, tiene que ser un gestor de crisis, tiene que ser alguien que sea capaz de medir las fuerzas y intercambiar ideas con el gobierno y lograr acuerdos, porque alguien que llegue a la confrontación total va a ser muy complicado para todos los venezolanos enfrentarnos a eso. Entonces hay que trabajar en un proceso de primaria, en caso que se llegue a dar, ¿verdad? Es sencillamente que todos los ciudadanos participemos activamente en escoger no al menos malo, sino al que sea capaz de estar en un proceso de transición política en nuestro país. Escoger a ese candidato que sea capaz de enfrentar a Nicolás Maduro en una contienda electoral, derrotarlo, pero también que sea capaz de equilibrar el sistema político en nuestro país y empezar a poner cada uno de los ministerios, cada una de las instituciones, que vuelva todo al orden, porque eso es lo que ha perdido Venezuela, el orden y la institucionalidad. Ahora, Ana María, de lo que acabas de exponer, hay algo que me llama la atención, porque yo creo que la verdadera victoria de la oposición era organizar un proceso de primaria donde la gente participara para escoger el candidato que a bien quisiera que se enfrentara contra el presidente Nicolás Maduro para un cambio o una propuesta diferente en nuestro país. Afectándose en el estudio técnico que nos muestra con respecto a la ubicación del padrón electoral, de los centros donde podría la gente participar, quiere decir que está un poco difícil el proceso de primaria. ¿Cómo ves tú hoy? Yo te digo, Ana María Osorio, vamos a asesorar a la gente de la unidad. Entre las primarias y el consenso, ¿qué opinión tiene Ana María Osorio hoy día sobre estas dos propuestas? Mira, es que obviamente si hablamos de un sistema democrático, lo ideal sería ir a un proceso de primaria. El problema está en que ya lo vimos recientemente con el tema del debate. Acá no se hace una campaña electoral limpia que solo vaya acompañado de formas blancas de hacer propaganda política. Aquí todo es propaganda gris o negra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo nada bueno que mostrar de mí mismo como candidato y lo que trato es de aniquilar como un francotirador en el bosque uno a uno a mis adversarios en la primaria. Y ya eso lo hemos visto. ¿Y eso que deja? Heridas muy abiertas entre cada uno de los candidatos. Imaginemos que somos tú y yo, Víctor, los que nos estamos enfrentando. Entonces el día de hoy vamos a hacer campaña, tú vas a un sector, yo voy al otro, y cuando yo llego a visitar el sector que ya tú visitaste, lo que hago es hablar mal de ti o porque tú no puedes ser el candidato. Y viceversa. Entonces, ¿cómo después pretendo yo que tú me apoyes a mí en caso de yo ser electa o viceversa? Entonces, mientras esto siga existiendo, obviamente el camino de las primarias se vuelve muy complejo, porque nadie va a querer ser escalón para otro, sobre todo cuando te has encargado de destruir mi carrera política, ¿sí? Si el proceso de primaria fuera simplemente para seleccionar al candidato y que sea el ciudadano el que decida dónde están esas reglas claras del proceso de campaña, cuando nos hemos dado a la tarea de hablar mal de los adversarios o a decir que aquel está vendido con el gobierno o que estos simplemente no tienen partido político o que esta persona lo que va a llegar es a confrontar. Pero ¿qué propones tú? ¿Dónde está el destino de país que tú me vas a dibujar para cambiar o transformar a Venezuela? Nada de eso se ha hablado. El debate, lamentablemente, en todos los aspectos estuvo muy vacío, tanto de contenido como de constructo. No hubo propuestas reales para el gobierno, era mucha demagogia, o sea, no había realmente un debate centrado en actores políticos que hablaran de transformar al país. Todo estaba tan mecanizado, parecía un guión leído, las preguntas, las respuestas, los tiempos, todo, era hasta fingido. Entonces, eso es lo que queremos ahora en un proceso de primaria, eso es lo primero que hay que debatir. Obviamente es el mecanismo ideal porque todos participaríamos y escogeríamos, no dependería de qué están decidiendo ellos. Sin embargo, dado a todas las heridas que ya están abiertas, incluso por los candidatos inhabilitados hoy día,
sería bueno un consenso, o sea, llegar a un acuerdo entre todos los actores políticos, pero existe la madurez política para enfrentarse a ese terreno entre los 14 candidatos y todos aquellos que inciden directamente en este proceso. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Van a dejar de lado su ego, sus intenciones o sus intereses económicos unos actores que directa o indirectamente participan en el proceso unitario? Entonces, allí es donde tendríamos que revisar muy bien si realmente van a llegar a un acuerdo. Y lo otro que no han definido hasta ahora es cómo se enfrentan, cuál es el músculo político para enfrentarse a la verdadera elección, que es la elección presidencial. ¿Van a ir con un partido político? ¿Van a ir con todos los partidos políticos? ¿Van a retornar el tema de la manito? ¿Dónde está todo eso establecido? Entonces, antes de decidir, yo creo que el objetivo principal es desocupar la silla presidencial. Ana, tenemos que hacer un corte comercial. Pero yo, elector, o a la señora opositora o el señor opositor que nos está viendo en este momento, arrancamos con la parte técnica de las primarias y prácticamente es inviable en cuanto a lo que son las partes de los centros de votación, el padrón electoral, lo tardío que ha sido, ¿no? ¿Quién va a resguardar la votación? ¿Quién va a hacer el conteo? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Va a ser manual? ¿Quién va a ser el vigilante del voto? ¿Quién va a ser el testigo de cada uno de los 14 candidatos? Me llevo a que o hay que reformular las primarias o impulsar un consenso. Y esta la voy a dejar para que me la contestes al regreso. ¿Qué factores deberían existir para que podamos tener una garantía en unas primarias? Porque si ya los candidatos, entre ellos, como lo has explicado, pareciera es una guerra entre ellos mismos y no buscar las fallas del gobierno, sino debilitarse entre ellos mismos, me hace ver también que otro de los factores importantes que era este proceso, más allá de la elección presidencial, era lograr la primaria y lograr unidad. Entonces tampoco hay unidad. Yo quiero que me hables de eso también al respecto, porque yo creo que son dos palabras que están en el psiquis de la gente, que son primarias y unidad, que determinan algo muy importante: confianza, participación y el voto. Vamos a hacer un corte comercial, hagan sus preguntas. Ana María Osorio, estamos hablando hoy sobre el tema de las primarias, un análisis, opiniones muy importantes, pero quisiera saber de ustedes cada una también de sus opiniones y las preguntas. 0414, aquí lo tienen, ¿ves? 677-0363. Quiero aprovechar este momento para enviar una felicitación a la escuela Fe y Alegría, que está participando en el torneo llevado a cabo por la Escuela La Popular, allá en San Francisco, donde se están enfrentando distintas escuelas de fútbol a nivel de distintas categorías, sub-11, sub-13, sub-15, un torneo muy bien organizado y donde la Escuela Fe y Alegría logró, bueno, y tengo a mi hijo Víctor que está jugando con la Escuela Fe y Alegría. Quiero felicitar enormemente al profesor Carlos León, al profesor Erwin Medina, a todo el equipo técnico, a toda la familia de Fe y Alegría y también los invitados que están participando porque lograron el día de hoy la clasificación en las categorías sub-11 y sub-13. Vayan para ellos una felicitación, un abrazo y sobre todo la bendición de Dios y un reconocimiento a los representantes que día a día apoyan a sus chamos. Ahí está Víctor, que recibió el MVP también en un juego. Y me siento muy orgulloso de eso también y agradezco enormemente a la Escuela Fe y Alegría y también a Deportivo La Popular que está llevando adelante este torneo tan bonito, tan importante. Vamos a hacer un corte comercial, pero antes permítame invitarlo para esta buena actividad que se va a estar realizando. América Latina, cambio y permanencia en el tiempo, historia, filosofía y política. Esto lo impulsa Educere Educare. Va a tener como parte de las ponencias al doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán, doctor en Historia, también al doctor Pascual Sofía, doctor en Filosofía Política, y a la doctora María Elena León, es doctora en Derecho. Esto se va a estar realizando este 4 de agosto del año 2023 de 8:30 a 1 de la tarde en la Biblioteca Pública María Calcaño. Para más información, 0412-172-0374, 0412-172-0374. Los quiero invitar y al mismo tiempo enviar un saludo a mi profesora Ana María Viloria y al profesor Gustavo Soto, que están impulsando esta muy buena e interesante actividad. Hablar de salud visual es hablar de óptica Roldán. Es la oportunidad de conseguir tus lentes EPA
promociones constantes. Actualmente tenemos la promoción de $20 la montura y los cristales, pero además también tenemos una super promoción 50% de descuento en monturas y lentes de sol. Esto es Óptica Roldán. ¿Qué es Óptica Roldán? Su mejor punto de vista. Estamos ubicados en la Policlínica San Luis, en el centro comercial Mall Delicias Plaza. Estamos también, ese está en el primer piso, Doral Center Mall, Ciudad Chinita y Galerías Mall. ¿Por qué Óptica Roldán? Porque es su mejor punto de vista. Vámonos al corte comercial y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Ya volvemos.